Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva entrega de tu curso en programación en Python desde cero. Hoy es el turno de ver lo que son los archivos externos, ¿ya? Y básicamente los archivos externos lo que nos permiten es poder almacenar dicha información que pudiésemos tener en una variable, en un archivo, por ejemplo, en un txt, para luego poder recuperar esa información, trabajarla, editarla, etcétera, etcétera, ¿ya? Así que para eso vamos a comenzar con los siguientes ejemplos. Para eso, lo primero que haremos es guardar nuestro archivo. Nos vamos en File, ¿no es cierto? En Save As. Y lo guardaremos en nuestra carpeta predeterminada. En mi caso se llama Python, ¿ya? Y para eso le vamos a colocar manejo de archivo. .py. ¿Ya? Guardamos los cambios y ahora ya comenzaremos. Y lo primero es llamar al método from o import open. ¿Ya? A continuación de esto vamos a crear un archivo txt que lo guardaremos en la misma carpeta raíz. Y para eso vamos a crear entonces nuestra primera variable, en este caso se va a llamar archivo texto, que esto es igual a open, y entre paréntesis tenemos que colocar el nombre del archivo a que va a crear. En nuestro caso le llamaremos archivo.txt, que es nuestra extensión ya de nuestro archivo, y le vamos a colocar coma, espacio y la W. Y la W significa básicamente que va a ser de escritura. ¿Ya? Si guardamos los cambios e imprimimos por pantalla, se fijarán que no ha pasado nada. Pero ojo, que ahora tenemos que irnos a la carpeta. Si se fijan, en la carpeta he creado un archivo .txt, el cual tiene el mismo nombre, ¿no es cierto? Que es, voy a cerrar esta acá, que es archivo, y si lo abro en su interior no tiene nada, ¿ya? Pero lo ha creado con éxito. Para poder escribir en el archivo vamos a seguir con el mismo ejemplo, ¿no es cierto? Y ahora vamos a crear una variable. En este caso le llamaremos frase seguido del texto. Vamos a poner entonces texto a agregar al archivo. Si queremos hacer un salto de línea, lo hacemos con la barra invertida y n, ¿ya? Entonces esta es otra línea. Ahora le diremos a esta variable, a la variable que habíamos creado al principio de archivo texto, que lo guarde, y para guardarlo necesitamos la palabra reservada, que es WRITE, ¿ya? Seguido de lo que queremos guardar en el archivo, en este caso es la variable frase, ¿ya? Es importante que luego de poder abrir un archivo, ¿no es cierto?, la línea 3, cuando llegamos al open de abrirlo, también tenemos que cerrarlo para que no ocupe tanta memoria, ya que o si no lo va a tener constantemente abierto. Así que acostúmbrense, así como se abre, también se tiene que cerrar. Guardamos cambios, imprimimos por pantalla y obviamente no nos va a aparecer nada. Pero si nuevamente vamos al archivo y lo abrimos, si se fijan, texto agregar al archivo, le hicimos salto de línea y esta es la otra línea, ¿ya? También es posible abrir el archivo solamente en modo de lectura, y para eso le cambiamos la W por la R. Vamos a borrar esto para continuar. Vamos a crear entonces una variable para almacenar lo que tiene dentro del archivo. Entonces texto va a ser nuestra variable, seguido entonces de nuestro archivo.read y entre paréntesis. Ya entonces lo que hará read en este caso es leer lo que tiene el archivo, ¿no es cierto? Archivo.txt, lo va a leer y se lo va a asignar a la variable texto. Recuerden que siempre al manipular el archivo debemos cerrarlo
Y vamos a imprimir para que puedan ver que el texto ha sido recuperado. Entonces, print, imprimiremos la variable texto. Si guardamos los cambios e imprimimos, aparece ahora lo que tenía nuestro archivo txt. Es posible también crear una lista con los datos obtenidos, ya para que esto no sea simplemente texto, y eso lo hacemos de la siguiente manera. Obviamente tenemos que abrir nuestro archivo de modo de lectura y acá le vamos a cambiar a línea guión bajo texto, abrimos el archivo, ¿no es cierto? Y acá le colocamos líneas. Uy, hay líneas, ¿ya? Que sería de línea. Entonces volvemos a cerrar nuestro archivo y acá tenemos que llamar a líneas de texto. Si guardamos los cambios, si se fijan, aparecen los corchetes cuadrados que nos están indicando que tenemos dos listas. La primera termina acá y la segunda es esta otra. Si solo queremos imprimir la primera línea y no la segunda, lo podemos hacer a través del print, donde le indicamos la posición 0. Ya no voy a entrar en detalle por qué la posición 0 y no 1, ya que eso lo explicamos en los otros videos y me imagino que a ustedes ya les quedó claro. ¿Ya? Así que texto a agregar muestra la primera línea de nuestro arreglo. Para agregar más datos a un archivo, lo podemos hacer con A. Aquí cambiamos a A, que vendría siendo de append. ¿Ya? Recuerden que append es almacena más datos al archivo. ¿Ya? Vamos a borrar acá. Y vamos a llamar nuevamente a nuestro archivo. Y le vamos a agregar entonces con un salto de línea, indicándole esta es la tercera línea. Nuevamente vamos a cerrarlo, guardamos los cambios, imprimimos por pantalla. Ahora podemos abrir el archivo y esta es la tercera línea. Tienen que tener un dato bastante claro y es que ocurre lo siguiente. Si nosotros, a ver, vamos a llamar al archivo, no le vamos a modificar nada, pero lo que vamos a hacer es imprimir, ¿no es cierto? Entonces lo cambiamos a R, ahí sí, y vamos a imprimir el archivo de texto, ¿no es cierto? Voy a hacer lo siguiente, voy a imprimir dos veces este archivo, ¿ya? Si guardo los cambios e imprimo por pantalla, si se fijan, aparece impreso solo una vez. Y esto ocurre básicamente por lo siguiente. Voy a abrir mi archivo. El puntero aparece en la posición adelante de la T. No sé si el video alcanza a grabar, ¿no es cierto? Pero está parpadeando antes de la T de texto, ¿ya? Eso es porque el puntero, digámoslo así, parte desde aquí. Entonces, cuando nosotros le damos al imprimir el archivo, recorre y lo deja en la letra A al final, ¿no es cierto? Ya como leído. Entonces, cuando yo le digo nuevamente imprime, no imprime nada porque ya no hay nada más después de la palabra línea, para que me entiendan, ¿ya? Así que eso necesito que lo tengan claro cuando quieran imprimir dos veces, ya que si lo leyó y lo dejó hasta acá el puntero, no lo va a volver a imprimir. Lo podemos solucionar y es con la palabra reservada SEEK, ¿ya? Que es SEEK, que es donde se posiciona nuevamente el cursor para poder partir de allí leer nuevamente. Entonces, para que le quede más claro, vamos a imprimirlo una vez, ¿no es cierto? Una vez que esté impreso, vamos a modificar el puntero llamando archivo de texto.zip y entre paréntesis le doy que esté en la posición 0. La posición 0 es básicamente donde se inicia la primera lectura. Si guardo los cambios, imprimo por pantalla, me imprime dos veces. Ojo que la posición 0, como les dije, voy a volver a abrir el archivo, es que está acá en la T, ¿no es cierto? Pero si yo lo dejo en la posición 11, ahora va a partir de otro lado, miren.
cambios, imprimo por pantalla y ahora dice, ¿por qué la posición 11 si contamos 0, 1, 2, 3, 4? Sucesivamente la posición 11 lo dejó ahí el puntero, ¿no es cierto?, después de la R, y a continuación lo imprime, ¿ya? Así que eso es muy buen dato, el SIG, para que ustedes puedan ir probando. Otra forma de hacer esto es a través de la palabra reservada real, ¿ya? Lo vamos a hacer desde acá. Entonces voy a colocar que acá es la posición 11. ¿Ya? Este archivo lo voy a comentar, guardo los cambios e imprimo por pantalla. ¿Ya? Y si se fijan, acá ocurrió lo siguiente. Imprimo el archivo hasta la posición 11 y lo paro ahí en la posición 11 y después vuelvo a imprimir. Por lo tanto, como lo dejé el puntero en la posición 11, continuó en esta línea desde la posición 11 en el segundo imprimir todo el texto. Por eso imprime desde acá y la segunda vez que imprime lo hace desde aquí. Podemos crear un archivo que sea de modo lectura y escritura de la siguiente manera. Donde está la R tenemos que colocarle el signo más, ¿ya? Y de esa manera le estamos indicando que el archivo ahora lo podemos tanto leer como escribir. Voy a borrar esto acá. A continuación, en el archivo vamos a agregarle un nuevo texto. Un dato a tener en cuenta es que como no le hemos indicado con la palabra sí, ¿no es cierto?, dónde va a partir el cursor, en este caso al escribir nuevo texto va a partir en la primera posición, en la posición 0, por lo tanto va a sobreescribir lo que teníamos en la primera línea. Ya entonces para eso guardamos cambios, imprimimos por pantalla, no aparece nada, pero si nos vamos al archivo se fijarán que ahora dice nuevo texto y aquí es donde borró lo que teníamos anteriormente, ya que ahora continúa con llegar el archivo a esta otra línea y sucesivamente. Así que mucho ojo si no le indicamos, porque cada vez que nosotros llamemos a escribir, no le hemos dicho en qué posición parta, ¿no es cierto? Va a empezar a sobreescribir todo el archivo. Así que eso, chicos, dejo el video hasta aquí. Si les gustó, como siempre, una manito arriba, suscríbanse. Recuerden, si tienen dudas, consulta, dejarlo en la caja de comentarios o a través de mi cuenta de Twitter, que es @deandusco. Nos vemos en una próxima entrega. Adiós.